Iniciamos hoy una inmersión en un material sonoro muy particular. Una exploración de los antiguos himnos órficos. Poemas que, emanan de la tradición órfica. Ya sabes, ese conjunto de antiguas creencias mistéricas griegas. Orfeo, la vida después de la muerte, todo eso. Y de entre todos ellos, nos vamos a detener en uno, especialmente enigmático. El dedicado a Hécate. Queremos entender qué nos dice este texto milenario sobre ella, esta diosa tan asociada a las encrucijadas, la magia, la noche. La fuente original lo describe como un viaje sonoro a través de la antigüedad. Así que, pues vamos allá. El himno arranca fuerte invocándola como la triple Hécate. ¿Por qué triple? El texto dice que es por su dominio sobre lo terrestre, lo acuático y lo celestial, o sea, tierra, mar y estrellas, todo bajo su influencia. Pero, ¿qué implica realmente esa triple naturaleza en la visión órfica? Pues mira, es una forma muy potente de expresar su omnipresencia, su poder, que digamos lo impregna todo, todas las capas de la realidad. Y no se queda ahí, porque enseguida el himno la describe como subterránea, envuelve en un amarillo manto y rodeada de oscuros espíritus. Y aquí hay una clave importante, yo creo. Lejos de querer infundir miedo, el himno lo que hace es reconocer su soberanía sobre las dimensiones ocultas, sobre lo que está bajo la superficie, lo primario. Es como una aceptación de la totalidad del cosmos, ¿sabes? Incluyendo esos aspectos más sombríos o simplemente desconocidos para nosotros. Entendido. Claro, no es necesariamente negativo. Y luego viene ese saludo que impacta. Loor a ti, Persea, deidad solitaria. ¿Qué nos dice ese nombre Persea? Persia. A ver, esto la vincula directamente con Perséfone, la reina del inframundo. Refuerza esa conexión con los reinos invisibles. Sí, pero va más allá, porque se afirma que Hécate posee, fíjate, las claves del mundo, infalibles. Esto es fascinante. No es solo una figura de poder toctónico, del inframundo, sino que es la guardiana del conocimiento esotérico, la que tiene acceso, digamos, a los secretos profundos de cómo funciona el universo. Las llaves son ese símbolo, ¿no? El poder para abrir puertas a una comprensión más elevada. O sea, reina del inframundo y a la vez guardiana de secretos cósmicos. Vaya. Y al mismo tiempo, el himno la pinta retozando con los ciervos y como cazadora nocturna. ¿Cómo encajan estas imágenes que parecen más salvajes, más terrenales, con esa figura tan poderosa y conocedora? Parece que hay ahí una tensión, ¿no? Más que tensión, yo diría que es una muestra de su complejidad, de su totalidad. El retozar con ciervos, ser cazadora nocturna, eso la conecta con la naturaleza indómita, con los instintos, con la libertad salvaje. La noche es su reino, claro. El momento de la introspección, de buscar verdades que no son evidentes a la luz del día. Y esa imagen, además, se refuerza con la mención de ser una soberana invencible conducida por toros. Los toros aquí simbolizan una fuerza elemental tremenda, un poder creador y a la vez destructor, indomable. Poder elemental, naturaleza salvaje, conocimiento oculto. Es una figura, desde luego, abrumadora. Pero el himno también le da un giro, un poco más amable, ¿verdad? Efectivamente, no todo es poderío imponente. El texto la llama también ninfa guiadora, nutricia, que vaga por los montes. Esta es Hécate como guía de almas, como psicopompo, pero también como protectora, como sustentadora de quienes se atreven a explorar los caminos menos transitados, tanto física como espiritualmente, claro. Es la que ofrece, digamos, nutrición espiritual en esa búsqueda. Aquí vemos su faceta más benévola, la que acompaña y sostiene en el viaje interior. Y esa idea de guía es la que culmina entonces en la petición final del himno, que le pide escuchar a los que suplican y conducir a los pastores de elevada naturaleza, que podríamos interpretar como las almas más nobles o despiertas, quizá, hacia la comprensión de lo divino. Exacto. El himno, en su conjunto, nos regala una visión de Hécate que es increíblemente rica, muy alejada de las simplificaciones habituales. No es solo la bruja o la diosa oscura que a veces se pinta, es la que integra los opuestos, lo celeste y lo subterráneo, la naturaleza salvaje y la sabiduría profunda, el poder temible y la guía nutricia.
Es, en fin, una invitación a reconocer y abrazar la totalidad de la existencia, con sus luces y sus sombras, como camino hacia lo sagrado. Realmente, este himno órfico nos abre una ventana a una Hécate mucho más compleja, con más matices de lo que solemos pensar. Una figura que abarca todos los niveles del ser, parece. Y bueno, este análisis es solo una parada en el viaje que propone la fuente original. Nos adelanta que la exploración continúa, y la próxima figura que abordará a través de su himno será por tierra. Así que una invitación a seguir desentrañando estas antiguas visiones. Y guardiana de lo oculto, me gustaría dejar una pregunta en el aire. ¿De qué maneras resuena esa imagen de Hécate en nuestra búsqueda actual de conocimiento profundo? ¿Podemos ver quizás un paralelismo entre esas claves antiguas y nuestro intento contemporáneo por descifrar los misterios del universo exterior o incluso los paisajes menos visibles de nuestra propia psique? Ahí lo dejo. Hoy continuamos explorando estas figuras del orfismo. Después de Hécate, que ya nos dio bastante que hablar, nos vamos a centrar en Protiria. Quizás una deidad menos famosa, ¿no? Pero muy sugerente. Y lo hacemos a través de su himno órfico específico. Exacto, la fuente principal es ese himno. Y el objetivo, bueno, pues es intentar entender bien su papel. Guardiana del nacimiento, protectora, ese vínculo con el inicio de la vida, según este texto, claro. Llama la atención ya desde el principio cómo la invocan, ¿eh? Como un socorro directo en la pena. Y ojo, como la que tiene la gran clave de la naturaleza. Uf. Sí, esa frase es clave, nunca mejor dicho. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. El himno arranca pidiendo ayuda, pero de una forma muy sentida. Oh venerable diosa, atiende mi ruego. La sitúa ahí como ayuda fundamental. Directa. Y especifica mucho el tema del parto, ¿verdad? Dice que las mujeres se miran en ti como un espejo en busca de alivio. Es una imagen, bueno, muy íntima, muy potente. Sí, la imagen del espejo ahí es potentísima. Refleja esa necesidad de verse reflejada, de encontrar consuelo en la divinidad en un momento tan vulnerable. Y junto a esa función de auxilio, pues se destacan sus atributos: amable, benévola, nodriza, bienhechora, todo muy ligado a ese cuidado. Claro. Pero volvamos a la frase estrella. La gran clave de la naturaleza, la divinidad a ti sola confía. A ver, en el contexto órfico, que siempre busca los misterios profundos del cosmos, del alma, pues entregarle a una deidad la clave de la naturaleza es darle un poder y un conocimiento inmenso sobre la creación misma, sobre cómo funciona todo, digamos. O sea, no solo el mundo natural que vemos. No, va más allá. Es el mecanismo oculto que lo genera todo, la esencia. Entonces, esa clave es lo que la conecta con su poder sobre todo lo inmanifestado, como dice también el himno. Ese potencial puro antes de que algo exista, de que tome forma. Precisamente, esa es la idea. Su influencia actúa ahí, en ese plano previo, en la potencialidad antes de la existencia concreta. Ella, digamos, custodia o facilita ese paso de lo no manifiesto a lo manifiesto. Por eso su vínculo con el nacimiento es tan orgánico, tan natural. Es el momento clave donde la vida emerge de lo oculto. Qué interesante. Y resulta curioso cómo se mezcla esa profundidad, ese actuar desde lo invisible, con aspectos más terrenales o visibles. El himno dice que se deleita en las solemnes festividades y que también purifica, que limpia los vírgenes parajes. ¿Cómo encaja eso? Pues, a ver, podría tener varias lecturas, ¿no? Las solemnes festividades encajan bien con los ritos mistéricos del orfismo, esas ceremonias que buscan conectar con esas verdades ocultas que Proterea parece custodiar. Y lo de purificar vírgenes parajes puede ser literal, preparar un espacio físico para un rito o un nacimiento, pero también simbólico, claro. Ah, vale. Como una preparación para el acto sagrado de la creación, del nacimiento, quitar influencias negativas, asegurar un buen comienzo. Refuerza esa idea de guardiana del umbral, ¿sabes? Que todo empiece limpio, puro. Tiene sentido, sí. Y el himno insiste mucho en su conexión general con la vida que empieza, ¿eh? Dice que tiene afinidad con todo nacimiento y que goza contemplando las numerosas generaciones fecundas. O sea, no es solo una comadrona divina puntual, sino que celebra la continuidad de la vida. Absolutamente. Es protectora de la fertilidad, de la descendencia en un sentido amplio. Por eso, en el momento crítico del parto, las mujeres en sus laboriosas congojas no solo la invocan, es que fíjate qué fuerte,
te confía en su alma. Hay una entrega total, una confianza absoluta en su poder protector en ese trance. Es muy significativo eso. Ya. Y se recalca que es la única, ¿no? La única que sus penas alivias. No es una opción más, es la ayuda esencial en ese momento. Exacto. De ahí esos títulos tan solemnes. Venerable potestad, que es una autoridad sagrada, ¿no? Y deidad auxiliadora. Ujú. Potestad implica eso, un dominio, una autoridad inherente y respetada sobre esa esfera del nacimiento, y por extensión sobre los inicios. Es la fuerza buena a la que acudir cuando la vida lucha por abrirse paso. Todo esto, ¿qué nos dice la asociación final con Artemisa? Porque la plegaria acaba pidiendo: escucha, bendita Artemisa, presta a los recién nacidos tu protección constante. ¿Es que son la misma o...? Bueno, es significativo que aparezca Artemisa. Ella también está muy vinculada a proteger partos y recién nacidos, aunque su carácter es quizá más fiero, más salvaje, ¿no? Sí. Asociar a Proteria con ella al final podría ser una forma de anclarla dentro del panteón más conocido, reforzar su función protectora en ese momento tan delicado del nacimiento, y quizá sumar la fuerza de Artemisa a la ternura y al conocimiento secreto de Proteria, como una doble protección divina, por así decirlo. Una doble garantía, vale. Podría verse así, sí. En definitiva, el himno nos dibuja a Protiria como una deidad compleja, tierna, auxiliadora, clave en el parto, pero también poseedora de un conocimiento cósmico fundamental, la clave misma de cómo la vida surge de lo oculto, guardiana del misterio de la manifestación. Muy potente. Y eso nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Para darle vueltas. Si Protiria de verdad tiene esa clave de la naturaleza e influye en lo inmanifestado, más allá del nacimiento físico, ¿qué otros tipos de comienzos, de procesos creativos, de pasos de lo oculto a lo visible podrían estar bajo su dominio? Según esta visión órfica, claro. Ahí queda esa reflexión para seguir pensando. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un espacio muy antiguo, en la noche primordial, en Nyx. Vamos a explorar cómo la ve un himno órfico muy particular. Dejamos un poco la luz más obvia, ¿no?, para buscar el origen de todo. Tenemos aquí este himno y lo interesante es que presenta a la noche no como un simple vacío, sino como una fuerza creadora fundamental. De hecho, la saluda así directamente. Oh noche, materna diosa, que procuras el dulce reposo del que surgieron en los orígenes los dioses y los hombres. Vaya, ¿qué lugar ocupa entonces en esta cosmogonía? Pues ocupa el centro absoluto. O sea, no es una figura más, es literalmente el útero cósmico. Llamarla madre de dioses y hombres, bueno, eso implica que es la condición previa a todo. El lienzo, digamos, sobre el que todo lo demás aparece, no es solo que dé a luz, es que es el fundamento mismo de la existencia. Una idea potente, la verdad. Sí, muy potente. Y hay una imagen que me llama mucho la atención. La describe como feliz de oscuro resplandor. Suena contradictorio, ¿no? Claro, es una paradoja. Pero una paradoja con mucho sentido dentro del orfismo. Nos dice que la oscuridad no tiene por qué ser mala, o temible. Ese oscuro resplandor sugiere una presencia, quizá un tipo de conocimiento, que no necesita la luz física. Se revela en la quietud, ¿sabes? En esa introspección que la noche facilita. Podría ser como una luz interior, algo propio de lo profundo. Una luz que brilla en calma. El himno también dice que da un profundo, silencioso sueño, un refugio. La llama amiga de la dicha, o sea que activamente quita los pesares. Exacto, eso refuerza lo anterior. No es solo que durante la noche descansemos, es que la noche es amiga de la dicha. Le da la vuelta a la idea común de la noche como fuente de miedo, ¿verdad? Aquí el descanso, lo oculto, son fuentes de bienestar en sí mismas. Le da valor a la quietud. La vemos como recorriendo el mundo, ¿no? En su carroza con negros corceles, Ajá. marcando el ciclo, siempre presente. Pero ojo, también la llama diosa de las apariciones y de los ocultos trabajos. ¿Qué serán esos ocultos trabajos? Yo creo que eso apunta a su poder sobre lo invisible, lo que pasa sin que lo veamos directamente. No solo el sueño, el subconsciente, quizá también procesos naturales, ¿sabes? La germinación, la gestación, cosas que necesitan oscuridad y silencio para desarrollarse. Su poder es sutil, pero constante.
dice que divide la natural jornada, o sea, ordena el tiempo. No es caótica, para nada. Es orden. Y aquí viene algo que me parece, sorprendente. El himno dice que Nyx, por un decreto del hado, envía luz a los profundos infiernos. Luz, desde la noche al inframundo. Justo eso. Es una de las claves de este texto, creo yo. La noche órfica no es solo oscuridad pasiva. Tiene poder para iluminar hasta lo más inaccesible. Y fíjate, no lo hace porque sí. Lo hace atada a las leyes cósmicas, al lado, por imperiosa necesidad. Y con cuerdas diamantinas. Vamos, que hasta esta fuerza tan primordial sigue un orden universal. No es arbitraria. Su capacidad de iluminar la oscuridad más honda es parte del destino. ¡Qué fascinante! Y el himno termina con una súplica, una que parece para todos. Muéstrate, oh diosa, a tus devotos suplicantes. Todos por igual te reverencian. Y la llama misericordiosa, bendita. Ajá. Ese final confirma su carácter bueno, benévolo, en esta tradición. Se le pide ayuda directamente para quitar la angustia ante la temida sombra del crepúsculo. O sea, lejos de dar miedo, es el refugio contra el miedo. Entonces, esta noche primordial no es algo a lo que temer, es más bien una presencia que da consuelo, descanso, incluso revelación en la quietud. Efectivamente. Y ofrece esa promesa, ¿no?, de un nuevo ciclo. Un amanecer que solo llega gracias a esa pausa, a esa profundidad que ella representa. Es la oscuridad fértil, la que permite que la luz vuelva con más fuerza. Una fuerza necesaria y, al final, buena. Nos deja pensando, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de ver el descanso, la oscuridad literal o metafórica, lo desconocido incluso, si viéramos la noche así, no como ausencia, sino como una presencia activa, que ordena y que, curiosamente, ilumina? Bueno, desde estas profundidades nocturnas que hemos tanteado hoy, el viaje órfico sigue. La próxima vez miraremos hacia arriba, hacia las alturas celestiales, hacia Urano, el cielo. Bienvenidos. Después de explorar las profundidades de Nyx, hoy cambiamos totalmente de tercio. Miramos hacia arriba, hacia la inmensidad. Vamos a hablar del himno órfico a Urano, el Padre Celestial. El cielo, sí. Exacto. Y bueno, las fuentes que manejamos nos invitan a ver a Urano no solo como, digamos, el cielo que vemos, el físico. No, no es solo eso. Claro, sino como esa deidad primordial, muy ligada a esas corrientes mistéricas griegas antiguas. Se le describe como Padre de todos. Fíjate, principio y fin. Una figura fundacional, vamos. Totalmente. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar un poco esa figura cósmica. Y creo que no hay mejor manera de empezar que con el propio himno, ¿no? Esa invocación. Potentísima. Oh cielo inmenso cuya dimensión no puede abarcarse, Padre de todos, Hacedor del mundo. Es que, impresiona, ¿verdad? Desde luego. Ya esa apertura te saca de la escala humana. Te pone frente a una fuerza fundamental. Es como el gran lienzo sobre el que se pinta todo lo demás. Exacto, el lienzo. Y el himno sigue perfilando esa grandeza. Lo llama potente engendrador. Engendrador, sí. El principio y fin de todas las cosas. O sea, no es un espacio pasivo, es una fuente activa, creadora. A mí me llama mucho la atención esa imagen de que es él quien hace girar perennemente este globo terrestre. Suena a orden cósmico, ¿verdad? A un mecanismo que él mantiene en marcha. Sí, un poder constante que lo sostiene. Y además, ojo, se le llama encarnación de los dioses. Y se dice que su tutela envuelve el mundo. Ahí, detengámonos un momento en eso de la poderosa tutela. Es interesante porque no es solo un techo físico. Claro. Es una presencia activa, protectora, que lo abarca y sostiene todo. Pero para mí, lo que es realmente crucial es cuando menciona que su seno es mantenido por la terrible necesidad de la naturaleza. La necesidad. ¿Ananqué? Exacto, Ananqué. Esto es fascinante. Introduce la idea de que hay leyes universales, un orden que es inmutable y que rige incluso a los dioses primordiales como Urano. O sea que ni el Padre Cielo es totalmente arbitrario. Eso parece sugerir que forma parte de una estructura cósmica más grande, interconectada. No está por encima de todo, sino integrado en ese orden fundamental. Esa idea de un orden que subyace es potente, ¿sí?
Y pensando en esa estructura, ¿cómo encaja con que lo describan como etéreo y terrestre a la vez? Une lo más alto y lo tangible. Es que esa dualidad es clave, yo creo. Como etéreo, pues representa lo divino, lo trascendente, el espacio infinito, ¿no? Pero como terrestre, en cierto modo, es el cielo que vemos, la atmósfera que nos rodea, la que condiciona la vida aquí en la Tierra. El himno lo dice muy vívidamente: manifestación multiforme azul llena de seres. El cielo que vemos cada día, con las estrellas, las nubes. Exacto. Pero entendido como la manifestación visible de esa entidad divina, de ese principio, une lo abstracto y lo concreto, digamos. Una unión que además se presenta como invencible. Cito de nuevo: fuerza que ningún poder vencer lograría. Deja clara su supremacía, ¿no? Un dominio absoluto en ese nivel primordial. Absolutamente. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y el final del himno, profundiza todavía más en su naturaleza, en su significado. Sí, ¿qué más nos dice? Pues se le llama omnividente. El que todo lo ve. Exacto. Refuerza esa idea de supervisión cósmica. Y, atención, es el generador de Cronos y de las Edales. De Cronos, del tiempo. Eso es. Esto es esencial en la cosmovisión órfica. El espacio primordial, Urano, no solo contiene las cosas, sino que activa el flujo del tiempo, personificado en su hijo Cronos. Establece, por así decirlo, el marco mismo de la existencia manifestada, el escenario donde ocurren las eras. O sea que no solo crea el espacio, sino que hace posible el tiempo. Impresionante. Es el eterno bienaventurado deidad sublime. Pero mencionaste antes que había algo más, algo místico al final. Sí, y aquí es donde vemos la conexión directa con la práctica religiosa órfica. La súplica final del himno le pide a Urano que sea propicio a los iniciados noveles. A los nuevos miembros del culto, digamos. Eso es. Y pide que corone sus aspiraciones con la divina investidura. Esto nos revela una dimensión crucial. Urano no es solo ese creador cósmico lejano. No. Es una fuente potencial de sabiduría, de iluminación. Para los órficos, que buscaban purificarse, escapar del ciclo de reencarnaciones, obtener esa divina investidura del Padre Cielo significaría alcanzar un estado superior, un conocimiento, una conexión con lo divino. Es casi un guía espiritual. Vaya. Entonces, resumiendo un poco, hemos pasado de contemplar la inmensidad física de Urano, el cielo, a entenderlo como origen, como sostén del cosmos, el que hace posible el tiempo, y finalmente como una meta espiritual para los iniciados órficos. Sí, resulta verdaderamente fascinante cómo esta figura condensa tantas cosas, ¿no? La bóveda celeste física que vemos todos los días y a la vez conceptos tan abstractos, tan fundamentales como el origen absoluto, el orden cósmico, la supervisión divina. Es mucho en una sola figura. Muchísimo. Y esto nos deja con una reflexión interesante, creo. ¿Qué implicaba para la visión del mundo, para las aspiraciones de esos iniciados órficos, el considerar que la fuente última de su anhelo espiritual era precisamente esta entidad? Esta que representa la totalidad, el fundamento último del universo. Una pregunta que da que pensar, sí. Esta exploración de Urano, del Padre Cielo, nos ha llevado bastante alto, a las cimas del cosmos órfico. Y bueno, desde aquí creo que estamos listas para seguir nuestro recorrido. El viaje continúa. Sí, el viaje por los himnos órficos sigue. Ahora nos adentraremos en esa esencia sutil que, según estas creencias, lo permea todo. Nos preparamos para explorar el himno órfico al éter. Bienvenidos, hoy cerramos un ciclo explorando figuras órficas. Hemos pasado por Hécate, por Nix, la noche, incluso Urano, el cielo. Y llegamos, digamos, a la culminación, el éter, esa quinta esencia luminosa del universo según los órficos. Exacto. Hoy nos basamos en un texto que, analiza justamente el himno órfico dedicado al éter. Vamos a intentar entender qué significaba para ellos esta sustancia, ¿no? Este elemento puro, brillante, que lo impregna todo. ¿Entendido? Es el objetivo de hoy. Esa es la idea. Comprender su papel central en su visión del cosmos. Perfecto. Pues vamos a sumergirnos en esa esencia celestial. El himno arranca fuerte, ¿eh? Invoca al éter diciendo: «Oh éter invencible que te yergues en la altura, en los dominios de Zeus». Lo sitúa directamente arriba del todo, asociado a los dioses, a los astros. Sí, desde el principio. Y es clave entender que no es
No es un vacío, ¿sabes? Para nada. Para los órficos, el éter es la sustancia divina. Es activa. Contiene y sostiene todo ese reino celestial. Es más, lo describen como la fuente de la luz primordial. Hablan de fuego resplandeciente, de vívidos fulgores. Es la energía vital cósmica que da calor, que da luz, que anima la vida. Has mencionado que sostiene el reino celestial donde está Zeus. ¿Implica eso una jerarquía? O sea, ¿el éter está por debajo de Zeus o...? Buena pregunta. El himno no lo dice tal cual, pero la forma en que lo describe sugiere que el éter es más bien el lentamiento, el medio en la que existen los dominios de Zeus. Más que subordinado, parece ser la condición misma de ese reino. Por eso lo llaman todopoderoso y etéreo. Todopoderoso y etéreo. Esa combinación llama la atención. ¿Cómo entendemos ese poder si es algo etéreo, o sea, inmaterial? Pues ahí está lo especial, ¿no? Su poder no es físico como lo entendemos nosotros. Es inherente a su naturaleza. Es fundamental y omnipresente. Lo consideran el supremo elemento del mundo. O sea, anterior y más básico que los elementos físicos. Tierra, agua, aire, fuego. Él los contiene o los hace posibles. Y muy importante, su papel como potente conductor de la luz. Sin éter, la luz, como ellos la veían, no podría ni existir ni viajar. Entiendo. Es como la base luminosa sobre la que se apoya todo lo demás. Y aquí el análisis se para en una metáfora, bueno, sorprendente. El himno usa la imagen de una flor espléndida que irradia con astral brillo. Una flor para describir la esencia del cosmos. ¿Qué nos dice eso? Es una imagen preciosa, la verdad. Y muy reveladora. Sugiere no solo luz, sino perfección, pureza. Una belleza casi orgánica en esa sustancia primordial. No es solo un concepto frío, abstracto. Es una realidad viva, hermosa. La flor evoca eso, vida, crecimiento, una estructura perfecta, pero aplicada a la esencia luminosa del universo. Le da una cualidad íntima, casi, no solo inmensidad. Exacto. Contrasta con la escala cósmica. Y esa idea de pureza que mencionas parece que conecta directamente con el final del himno, con la súplica. No piden cosas materiales, ¿eh? Piden algo muy diferente. Atiende las súplicas y pueda tu presencia otorgarnos para siempre la serenidad, la inocencia y el dominio. Justo. Y esto es fundamental para ver la dimensión más práctica o espiritual del orfismo. La petición nos dice que contemplar el éter, conectar con él, no era solo un ejercicio intelectual, cosmológico. Buscaban una transformación interna. Piden cualidades del alma, paz interior, serenidad, una visión limpia, no contaminada, la inocencia, y el autocontrol, la maestría espiritual, el dominio. Entonces, la idea era que al invocar o meditar sobre esta esencia pura, luminosa, podían como impregnarse de esas cualidades. ¿Una especie de transferencia? Yo creo que la interpretación más coherente, pensando en el orfismo y otros misterios, es que buscaban una armonización. Al contemplar y conectar con la pureza arquetípica del éter, aspiraban a purificar su propia alma, a reflejar esas cualidades divinas. No es tanto magia directa, sino un proceso de alineación espiritual, digamos. Enfocarse en lo más puro y elevado para elevarse uno mismo. Vale, entendido. Es un camino de mejora personal a través de la contemplación del cosmos. Eso es. Una ascis cósmica, si quieres. Comprendido. Así que el éter no es solo el punto final de este viaje por los himnos que hemos hecho, desde la oscuridad de Nix hasta esta luz, sino que representa la meta, esa pureza luminosa con la que el alma busca, en el fondo, reunirse. Precisamente. Encapsula perfectamente esa visión órfica, una sustancia divina, primordial, luminosa, que es origen y, en cierto modo, destino espiritual. Y esto, claro, nos deja con una reflexión interesante, que va más allá de la Grecia antigua. Independientemente de si aceptamos o no esta cosmología, ¿qué valor puede tener hoy la idea de buscar, de contemplar una esencia pura universal? El propio himno relaciona directamente con desarrollar cualidades internas como la serenidad, la inocencia. Es una pregunta que resuena. Sí, quizás el simple acto de buscar o imaginar una pureza fundamental en el universo, da igual la forma que tome para cada uno, ya tiene un efecto.
Un efecto en cómo nos vemos, cómo vemos el mundo. Exacto. Queda ahí la cuestión abierta, ¿no? Si esa búsqueda de una esencia luminosa